esto que es la maduración de los linfocitos B. Los linfocitos B son células que forman parte del sistema inmune y participan de la respuesta inmune. Se describen dos tipos de respuesta inmune. La primera es la respuesta más primitiva, que es la respuesta inmune innata, que se describe que es la primera línea de defensa y que actúa como un mecanismo de barrera, donde hay exposición a antígenos, donde a nivel de la piel, a nivel de las mucosas, se cree que es una respuesta inespecífica y que es ejercida por los linfocitos T, específicamente linfocitos T gamma delta, células NK y células NK parecidas a los linfocitos T, mediante la interacción de citosina y factores del complemento. Es una respuesta inespecífica y primitiva. El segundo tipo de respuesta del sistema inmune es la respuesta adaptativa o respuesta que se considera específica contra distintos tipos de antígenos. Es ejercida por los linfocitos B y los linfocitos T, que reconocen antígenos específicos mediante anticuerpos que están en la membrana, anticuerpos específicamente en la membrana de los linfocitos B y receptores de superficie en las células T. Esos antígenos son presentados por las células presentadoras de antígenos. La célula B ejerce la respuesta humoral mediante la secreción de anticuerpos y la célula T ejerce la respuesta celular en forma de respuesta citotóxica directa o mediante los linfocitos T colaboradores. Esta respuesta se considera, este segundo tipo de respuesta se considera que es específica y que tiene memoria. Y esas son las células que participan en estos dos tipos de respuesta. Y lo que vamos a ver específicamente hoy es cómo maduran este tipo de células que son los linfocitos B, de modo a ejercer esa respuesta antigénica. Los linfocitos en general, los linfocitos B y T, maduran en los órganos linfoides inicialmente. En los órganos linfoides primarios, los linfocitos B a nivel de la médula ósea y los linfocitos T inician en la médula ósea y terminan esa maduración a nivel del timo. Posteriormente, entonces la maduración inicial se lleva a cabo en los órganos linfoides primarios, que son médula ósea y timo. El resto de la maduración y la diferenciación de esas células ocurre en los órganos linfoides secundarios, y esa maduración que ocurre a este nivel se considera que ocurre después del reconocimiento antigénico. Y es en los órganos, entonces es en los órganos linfoides secundarios donde los linfocitos se exponen a esos antígenos y completan su diferenciación. Entonces, la maduración, la parte inicial de la maduración que ocurre en los órganos linfoides primarios es antígeno independiente y el resto de la maduración y la diferenciación es antígeno dependiente y ocurre en los órganos linfoides secundarios. A nivel de la médula ósea, la célula progenitora o célula madre hematopoyética se divide en dos subpoblaciones. Las células progenitoras de linfocitos o el progenitor linfoide común y el progenitor mieloide común. A su vez, esta célula progenitora linfoide se diferencia a células que van a formar o que van a diferenciarse a linfocitos NK. Esto ocurre en la médula ósea mediante la acción de diversas interleucinas. Los linfocitos
la célula precursora que va a diferenciarse hacia linfocitos T expresa este factor de transcripción, que es el GATA3, y migran al timo, donde van a completar su maduración inicial. Y la célula progenitora linfoide, que va a dar origen a los linfocitos B, expresa este marcador, este factor de transcripción, que es el PAX5, y se inicia la maduración en este sitio, que es a nivel de la médula ósea. Entonces, el órgano linfoide primario para la maduración inicial de los linfocitos B es la médula ósea. El evento clave en la maduración inicial de los linfocitos B es el reordenamiento que ocurre en forma fisiológica en los genes que codifican tanto las cadenas pesadas como las cadenas ligeras de las inmunoglobulinas. El gen que codifica la cadena pesada está en el cromosoma 14, tiene 9 regiones constantes y 3 regiones variables. Los genes que codifican para la cadena ligera kappa está en el cromosoma 2 y el gen de la cadena lambda está en el cromosoma 22 y tienen 2 regiones variables B y J. Esto es algo que ocurre en forma fisiológica en todos los linfocitos B. ¿Cuál es la finalidad? Es que esos genes sean específicos para cada tipo de linfocitos, entonces tenemos una diversidad antigénica en forma fisiológica. O sea, tenemos linfocitos que van a responder a una gran diversidad de antígenos. Y estos son los distintos estadios por los que atraviesa en la médula ósea el linfocito B. La célula madre, inicialmente, el primer paso o el primer segmento que se reordena en estas células, que son las células pro-B tempranas, son estos segmentos variables D y J en la cadena pesada. Posteriormente, este segmento D y J se reordena con este siguiente segmento, que es de DJ a B. En este estadio, el linfocito B se llama linfocito pro-B tardío. Una vez que se produjo en forma exitosa el reordenamiento en la cadena pesada, que es BDJ, que es lo primero que se reordena, tenemos esta célula que es el linfocito pre-B grande. Este linfocito expresa esta cadena, la cadena MU de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, esta fracción, digamos, sobre todo en forma, en la localización intracitoplasmática y en menor proporción en la superficie. Entonces, esto es característico de esta célula. El linfocito pre-B grande tiene reordenada la cadena pesada de las inmunoglobulinas y expresa en el citoplasma este componente. Posteriormente, una vez que se realizó en forma exitosa el reordenamiento de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, inicia el reordenamiento de la cadena ligera de las inmunoglobulinas en las dos regiones que tiene, que son B y J. Cuando se produjeron estos dos reordenamientos en forma secuencial, primero la cadena pesada y posteriormente la cadena ligera de las inmunoglobulinas, se produce este anticuerpo, esta inmunoglobulina, que en forma completa, con todas sus regiones, se expresa en la superficie de una célula B inmadura. Es una molécula IgM, de tipo IgM, completa y que se expresa en la superficie. Entonces, este marcador, la expresión de una cadena de IgM en la superficie, indica que estamos en este estadio de maduración en la médula ósea. Hasta este momento, toda la maduración de la línea B ocurrió en la médula ósea.
órgano linfoide primario, entonces una maduración independiente de exposición antigénica. Esta célula con estas características que expresa IgM en superficie está lista para salir a la circulación. Esta célula la que se libera a la circulación, la célula B inmadura, que expresa una molécula de inmunoglobulina tipo IgM en la superficie. Al entrar en circulación, esta célula se denomina linfocito B virgen por ciertas alteraciones que se producen también a nivel genético. Esta célula B virgen que está en circulación expresa, además de IgM, en la superficie expresa IgD. Este es el linfocito B virgen que está en circulación o en sangre, o puede poblar o puede localizarse en los folículos primarios. Folículos primarios, zona del manto, el manto folicular, o estar circulando en la sangre. Es en estos sitios donde puede ocurrir la exposición antigénica para continuar la maduración. En los órganos linfoides secundarios, donde sí ya necesitan una exposición antigénica. Entonces, esta célula B virgen porque no estuvo expuesta todavía a ningún antígeno. Al entrar en contacto con esos antígenos, puede transformarse, proliferar y diferenciarse hacia una célula plasmática productora de anticuerpos de tipo IgM. Esta es la respuesta inmune primaria, donde se producen anticuerpos de tipo IgM. Lo siguiente que puede ocurrir es que esa célula, ese linfocito B virgen, cuando es expuesto a un antígeno, ingresa a este folículo. Ese es el otro camino que puede tomar. Ingresa a este folículo, que todavía es un folículo primario. Está lleno de linfocitos B vírgenes, tiene células dendríticas. Las células dendríticas lo que hacen son como células de sostén, forman una trama a ese folículo primario, un tejido de sostén para los linfocitos. Ingresa a este folículo primario, se transforma, prolifera y se transforma a células que ya forman un folículo secundario, porque se desarrolla una zona que se denomina centro germinal. Este centro germinal es lo que define la formación de un folículo secundario. Tiene dos regiones, una zona donde están los centroblastos, que es la zona más oscura del centro germinal, donde las células están proliferando y dividiéndose. Lo que marca el paso de un linfocito B por el centro germinal y lo que define que ese linfocito B está en el centro germinal son estos cambios que ocurren en este estadio, que son mutaciones somáticas adicionales en los genes que codifican la cadena pesada de las inmunoglobulinas, la región variable, y que realizan el switch o el cambio de isotipo de cadena pesada. Algunas células van a cambiar de IgM a IgG, otras células de IgM a IgA, y otras permanecen como con moléculas IgM en superficie. Esto es lo que define que una célula haya pasado o no por el centro germinal. Que haya hecho mutaciones adicionales o hipermutación somática en la cadena pesada de las inmunoglobulinas, y algunas de ellas cambian de isotipo. Estas células posteriormente se diferencian a centrocitos. El centrocito sigue siendo una célula que está en el centro germinal. Estos dos tipos celulares son los que definen el centro germinal morfológicamente. Los centrocitos y centroblastos forman el centro germinal.
Y desde el punto de vista funcional, la ocurrencia de estos cambios es lo que define que una célula haya pasado por el centro germinal. Posteriormente, este centrocito entra en contacto con moléculas de superficie que están en estas células de sostén del centro germinal, que son las células foliculares dendríticas, y la molécula que expresan en la superficie, o sea, la molécula de inmunoglobulina que expresan en la superficie es diferente posterior a todos estos cambios que sufrió la hipermutación somática y el cambio de isotipo, que determinan que este centrocito tenga, que la molécula que expresa este centrocito tenga una mayor afinidad por los antígenos. Posteriormente, esta célula, al salir del centro germinal, puede diferenciarse hacia dos tipos celulares que en conjunto se conocen como células de post-centro germinal o que ya salieron del centro germinal, que son dos grupos diferentes. Los linfocitos B de memoria, que van a pasar a poblar o a albergar la zona marginal en los folículos linfoides, en los folículos secundarios de distintos tejidos linfoides secundarios, es decir, la zona marginal en los ganglios linfáticos, la zona marginal en el vaso, la zona marginal en los tejidos linfoides asociados a mucosas. Entonces, los linfocitos B de memoria salieron del centro germinal y van a migrar y a ocupar la zona marginal en distintos órganos linfoides secundarios. Y la otra diferenciación que hacen los plasmocitos es a células plasmáticas productoras de anticuerpos. Y estas células plasmáticas van a migrar y van a volver a la médula ósea. Es en la médula ósea donde las células plasmáticas hacen el reconocimiento antigénico específico. Por eso es que se menciona que la médula ósea es un órgano linfoide primario, pero en ciertas circunstancias, como en esta, la célula plasmática madura que salió del centro germinal, vuelve a la médula ósea y en ese sitio hace el reconocimiento antigénico. O sea, en esa situación, la médula ósea, que es un órgano linfoide primario, actúa como un órgano linfoide secundario porque en ese sitio esta célula hace el reconocimiento antigénico. Entonces, como repaso de todo lo que mencionamos, la célula, el linfocito B, que sale de la médula ósea, circula en la sangre o se localiza en los folículos primarios. Estos son linfocitos B vírgenes de exposición antigénica. Al entrar en contacto con un antígeno, al reconocer un antígeno en forma específica, pueden diferenciarse a células plasmáticas productoras de anticuerpos de tipo IgM, respuesta primaria. O pueden entrar al folículo y desarrollar esta zona que es el centro germinal. Esto es un folículo primario. Todos los linfocitos B son exactamente iguales, son linfocitos B vírgenes. Al ingresar y al proliferar estas células, al ingresar al folículo y al proliferar estas células, se desarrollan estas poblaciones. Los centroblastos que ocupan la zona oscura del centro germinal y los centrocitos que ocupan la zona más pálida del centro germinal. La presencia, morfológicamente, esto es lo que define un folículo secundario, la presencia de centros germinales. Y funcionalmente, ¿cuál era el evento que ocurría? La hipermutación somática y el cambio de isotipo de inmunoglobulinas. Eso es lo que define un folículo secundario. Folículo secundario en cualquier órgano linfoide secundario. Parece un trabalengua, pero estos son folículos secundarios que encontramos en distintos órganos linfoides secundarios, en el ganglio, en el vaso, en las amígdalas o en el tejido linfoide asociado a las mucosas. Y durante esa maduración, tanto en la médula ósea como en los órganos linfoides secundarios, además de expresar esas inmunoglobulinas
ya sea en el citoplasma, en la médula ósea o en la membrana, en los órganos linfoides periféricos, también expresan otros marcadores en la superficie que nos permiten identificar en qué estadio de maduración están. Las células inmaduras o en el estadio de diferenciación a nivel de la médula ósea expresan marcadores de inmadurez, que son CD34, TDT, CD10, y expresan marcadores específicos asociados a linfocitos B, que son CD19, CD79, PAC5. Normalmente no expresan todavía CD20 o expresan en muy baja cantidad. Una vez que salen a la circulación rumbo a los órganos linfoides secundarios, este linfocito, que es el linfocito virgen, que está en circulación o que está en la zona del manto, en los órganos o en los folículos primarios, expresan todos los marcadores B, incluido CD20. Y además expresan en forma aberrante CD5, pueden expresar en niveles bajos CD5, que es un marcador del linfocito T, y CD23. Las células que están en el estadio de células de centro germinal, que son los centrocitos y los centroblastos, expresan marcadores de centro germinal. Todos los marcadores B, CD20, CD79, PAC5, no expresan CD23 ni CD5 y sí expresan los marcadores de centro germinal, que son CD10 y BCL6, los más comunes y los que más frecuentemente utilizamos, y estos otros dos que más recientemente se describieron, que es el LMO2 y el HGAL. Son marcadores de centro germinal, con la misma especificidad, pero más recientemente descritos que el CD10 y el BCL6. Una vez que estas células salen del centro germinal, tenemos dos poblaciones de células post-centro germinal. Los linfocitos B de memoria, los que van a ocupar la zona marginal en los distintos órganos linfoides secundarios, conservan solamente la expresión de los marcadores B. No expresan marcadores de centro germinal, no expresan ni CD5 ni CD23. Solamente marcadores B. No tienen ningún marcador específico. Y las células plasmáticas, que se consideran células activadas, pierden la expresión de la mayoría de los marcadores B, conservan CD79, pierden la expresión de CD20, pierden la expresión de los marcadores de centro germinal y adquieren estos, que son marcadores de células activadas, CD38, MUM1, C38 BLIM. Lo que más frecuentemente se utilizan son el 38-138 y el MUM1. Y conservan el CD79, no son CD20 ni PAC5, generalmente. Entonces, esta es la contrapartida normal, esta es la maduración normal de los linfocitos. Si se produce una expansión clonal, que es una expansión clonal, una transformación neoplásica, lo que normalmente tratamos de identificar es en qué estadio o en qué parte de la maduración se produce esa expansión clonal. ¿Por qué? Porque esas neoplasias que se producen, por ejemplo, las neoplasias que se producen que se desarrollan en este estadio, van a conservar o van a expresar al menos en parte los marcadores que expresaban las células normales en este estadio de diferenciación. Y van a adquirir otros, ¿verdad? Pero generalmente conservan la expresión de ciertos marcadores y se agregan otros, ¿verdad? Entonces tenemos células en neoplasias que se desarrollan cuando esa diferenciación ocurre en el estadio de células inmaduras, es decir, en la médula ósea. En ese caso vamos a tener los linfomas, leucemias linfoblásticos. Cuando la expansión clonal se produce en el estadio de células vírgenes, se desarrolla el linfoma de células del manto. Cuando esa transformación neoplásica ocurre en células que están en el estadio de centro germinal, tenemos estas neoplasias, el linfoma folicular, el linfoma de Burkitt, una proporción de los linfomas de
de células grandes, el linfoma de Hodgkin se considera que es una célula, por más que no exprese ningún marcador de centro germinal en forma normal, se considera que su origen es una célula de centro germinal. ¿Por qué? Porque se identificó que tiene hipermutación somática en la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Por eso es tan importante y tan determinante ese paso. Y los linfomas que se desarrollan después que salen de centro germinal, como tenemos dos poblaciones, dividimos en dos grupos. Los que forman los linfomas de la zona marginal en distintos sitios. Linfoma de la zona marginal ganglionar, linfoma de la zona marginal esplénico, linfoma de la zona marginal en un MALT, en un tejido linfoide asociado a las mucosas. La LLC, el linfoma de linfocitos pequeños, la leucemia linfática crónica, la célula que prolifera es una célula, es un linfocito B de memoria que pasó por el centro germinal. Y las células plasmáticas desarrollan el mieloma múltiple o la neoplasia de células plasmáticas, las células plasmáticas que salieron del centro germinal y fueron a albergar o a colonizar la médula ósea. Y esta es la homología que hacemos normalmente. Cuando esa expansión clonal ocurre a nivel de células inmaduras, vamos a tener leucemias o linfomas linfoblásticos que a su vez, en comparación a los distintos estadios de maduración, esa célula neoplásica, esa leucemia, también podemos definir en qué estadio específicamente se produjo la expansión clonal. Después, las neoplasias que ocurren posterior a la salida del centro germinal, cuando dijimos que cuando esa expansión se produce en este estadio de linfocitos B vírgenes, se desarrolla el linfoma de células del manto. Linfoma de células del manto, desde el punto de vista citológico, la mayoría de las veces se caracteriza por linfocitos pequeños, y arquitecturalmente puede adquirir distintos patrones. Puede tener un patrón de zona del manto que es muy raro, pero es muy característico, porque lo que produce es un ensanchamiento o una zona del manto muy grande y un centro germinal atrófico. Puede tener un patrón nodular que se parece mucho a un linfoma folicular, por ejemplo, desde el punto de vista arquitectural, o puede tener un patrón difuso. En forma similar al linfocito B, normal en este estadio, expresa marcadores B, 20, 19, PAC5, expresa CD5, que también se expresa en esta célula en forma normal, puede expresar IgD, IgM en superficie, y lo más característico y lo más útil desde el punto de vista diagnóstico es la expresión de ciclina D1, que se ve acá en este cuadro. Hay muy pocos marcadores que son tan útiles desde el punto de vista diagnóstico, que son diagnósticos casi por sí solos, y uno de ellos es la ciclina, que es positivo en el linfoma de células del manto. Hay una proporción muy baja de linfomas del manto que son ciclina de 1 positivos, ciclina de 1 negativos, que se describe que tienen el reordenamiento del gen de la ciclina, pero que por alguna mutación posterior la proteína no se expresa. En estos casos hay un marcador nuevo, no nuevo, pero que es más reciente que la ciclina de 1, que es positivo en los linfomas del manto ciclina de 1 negativo. Bueno, se pueden identificar con este marcador. Después tenemos las neoplasias que ocurren en células que están en este estadio de diferenciación de centro germinal. El más frecuente es el linfoma folicular. El linfoma folicular, lo más frecuente, lo más característico es que haga un patrón de folículos o de nódulos. Las células que vamos a encontrar son las mismas que encontramos en un centro germinal normal. Los centrocitos, que se describen como células con núcleo ligeramente hendido o arrugado.
Y los centroblastos, que son células de mayor tamaño, con una cromatina más abierta y con nucleolos pequeños y múltiples adosados a la membrana. Las mismas células que están presentes en un centro germinal normal están en los centros germinales de un linfoma folicular en proporciones variables. Si hablamos de un linfoma folicular de bajo grado, predominan los centrocitos, y hay muy pocos centroblastos. Si es de alto grado, predominan los centroblastos. Arquitecturalmente, el patrón es en nódulos compactos con escaso espacio interfolicular que ocupan todo el ganglio y salen inclusive fuera del ganglio. Desde el punto de vista del fenotipo, expresa todos los marcadores B y expresa los marcadores que normalmente se ven en el centrocito y en el centroblasto normal, que son CD10, BCL6, LMO2 y HGAL. ¿Cuál es la característica o cuál es el evento que determina la transformación clonal, la transformación neoplásica? Este es el reordenamiento del gen BSL2, la mayoría de las veces con la cadena pesada de las inmunoglobulinas. Este es un evento que se produce ya a nivel de la médula ósea. Los linfocitos salen con este reordenamiento, circulan y recién al entrar al centro germinal desarrollan o se lleva a cabo esa expansión clonal. Por eso podemos tener linfocitos B con fenotipo de centro germinal circulando y que tienen el reordenamiento de BCL2. Es un evento temprano en el desarrollo de los linfocitos B. Otros linfomas que ocurren en este estadio es el linfoma de Burkitt. También se caracteriza porque tiene células no exactamente iguales, pero parecidas a las de centro germinal. Tiene gran cantidad de centroblastos o de células parecidas a centroblastos, pero ¿en qué se parecen a los centroblastos? Que están proliferando, se están dividiendo continuamente. Normalmente, desde el punto de vista morfológico, el Burkitt es muy característico porque las células son muy monótonas, son muy parecidas unas entre sí. Se escribe que no son ni muy, que tienen un tamaño intermedio entre los linfocitos pequeños y grandes, pero que la población en general es muy monótona. Muy escaso citoplasma, se describe que tienen los núcleos amoldados, el nucleolo no es característico. Hay muchos macrófagos con restos apoptóticos y hay muchas figuras mitóticas. Es positivo con marcadores B y con marcadores de centro germinal, CD10 y BCL6. Otra neoplasia que ocurre en células en este estadio es una proporción, una parte de los linfomas difusos de células B grandes que expresan CD10 por definición. Para que se considere que un linfoma difuso de células grandes es de tipo centro germinal, tiene que expresar CD10. Y si no expresa CD10, tiene que expresar BCL6 y ser MUM1 y RF4 MUM1 negativos. Este es el fenotipo del linfoma difuso de células grandes de tipo centro germinal, además de expresar marcadores de células B y tener células que están proliferando continuamente parecidas a los centroblastos. Después tenemos las neoplasias que se originan en células que salieron del centro germinal, y acá está el otro grupo de linfoma de células grandes B. Expresan marcadores B y son CD10 negativos, que pueden ser o no BCL6, pero tienen que expresar MUM1. Es decir, el que prevalece en el caso de que ambos sean positivos es el MUM1. Estas son células que salieron del centro germinal y produjeron o se produjo una expansión clonal en este estadio de diferenciación, células post-centro germinal. Otras neoplasias que se desarrollan en este estadio de maduración, específicamente en las células B de memoria, son los linfomas de la zona marginal. Justamente estas células de B de memoria van a poblar o van a habitar esta zona que es la zona marginal. Esto es zona marginal en la pulpa blanca del bazo. Esto es zona marginal
en un ganglio linfático. Esta zona pálida que rodea los folículos secundarios, esa es la célula, la zona marginal. Entonces, los linfocitos, una vez que salen de los folículos secundarios, forman esta zona marginal y la expansión clonal se produjo en este estadio, esta zona pálida que rodea el folículo secundario, en el ganglio, en el vaso o en el tejido linfoide asociado a las mucosas, es lo que se denomina linfoma de la zona marginal. Y al igual que su contrapartida normal, que el linfocito B de memoria, lo único que conserva en forma repetitiva y en forma característica es la expresión de los marcadores B. Estos son marginales, el MALT, que es el marginal de las mucosas, o el marginal esplénico. Todo lo demás es negativo. Son negativos CD5, 23, CD10, BCL6, ciclina de 1, que son los que definen los otros linfomas. Entonces, desde el punto de vista del inmunofenotipo, no tiene ningún marcador específico. Conservan la expresión de los marcadores B, pueden expresar CD43, pueden expresar MUM1, pero no están en forma constante. Hay ciertos marcadores, que estos sí son marcadores más nuevos y su uso no está tan extendido, que pueden ayudar, además de tener datos negativos, es decir, no es ninguno de los otros linfomas desde el punto de vista de la expresión antigénica. Hay otros que se están usando ahora, pero como les digo, no está tan extendido su uso. Son el IRTA, una sigla, y el MNDA. Se usan poquísimo. Lo que desde el punto de vista del diagnóstico, lo que más nos ayuda es, por ejemplo, que exprese CD43. Además de que todo lo demás es negativo ahora, pero no hay ningún marcador específico de linfoma B de la zona marginal. Por eso decimos muchas veces que es un diagnóstico de exclusión. Después de descartar todos los otros linfomas de linfocitos maduros específicos, bueno, si morfológicamente cuadra, se le puede llamar linfoma de la zona marginal. Después, otro ejemplo de linfoma que se desarrolla en células B post-centro germinal, es el linfoma de linfocitos pequeños o LLC. Linfoma de linfocitos pequeños sí se desarrolla en un ganglio linfático o en otro órgano linfoide secundario, y LLC sí es en el tejido sanguíneo, sí es en linfocitos B circulantes. ¿Y cuál es la característica? Que mantienen la expresión de marcadores B. CD20 mantienen la expresión, pero en un nivel bajo. Expresan CD5 y CD23. Eso es lo característico. 25 y 23 también pueden expresar CD43. Es ciclina de 1 negativo. Los marcadores de centro germinal son negativos. Y este también es un marcador nuevo, que es el LEF1, que es muy sensible y muy específico para LLC. Muchas veces tenemos una sospecha que es una LLC. Ese es o falta el 5 o falta el 23, entonces esto nos puede ayudar a definir el LEF1. Generalmente el inconveniente es distinguir entre una LLC y un linfoma de células del manto. Ambos son CD5 positivos. Y estos dos son los marcadores nuevos que nos ayudan a definir. El SOX11 es positivo en el linfoma de células del manto, inclusive en los que son ciclina de 1 negativos. Y el LEF1 es positivo en las LLC o linfomas de linfocitos pequeños. Al menos estos son marcadores que se usan en tejidos, no en células en suspensión, es decir, no en citometría. Y dentro de este grupo de las LLC hay dos subgrupos, digamos. Las células que se iniciaron en linfocitos B de memoria, que pasaron por el centro germinal, que es este grupo, y se les conoce como LLC o linfomas de linfocitos pequeños mutados,
que tienen estas características citogenéticas, y el otro grupo que se origina en linfocitos B de memoria, que no ingresaron al centro germinal y por lo tanto no tienen la hipermutación a nivel de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, que tienen estas características. Generalmente, otros marcadores que se pueden evaluar en tejido o en sangre son estos, que es la expresión de SAP70, C38 y C49D, además de estos que mencioné acá, que generalmente se asocian a este subtipo, al subtipo no mutado. Y también estos marcadores en ausencia, o sea, si no podemos hacer estos marcadores por citogenética, se pueden usar o se pueden considerar como factores pronósticos, la expresión de estos marcadores. Bueno, en esta imagen se ve un resumen correlacionando el estadio madurativo de los linfocitos B y las neoplasias que se desarrollan. Si esa transformación maligna ocurre en la médula ósea, en células inmaduras, se desarrollan los linfomas, leucemias linfoblásticos, linfoma linfoblástico, leucemia linfoblástica. Si esa transformación ocurre en células, en linfocitos B vírgenes de exposición antigénica, se desarrolla el linfoma de células del manto. Si esa transformación neoplásica ocurre en el estadio de células que están en el centro germinal, podemos tener un linfoma folicular, un linfoma de Burkitt, un linfoma difuso de células grandes, una proporción, un linfoma de Hodgkin. Si esa transformación ocurre en células post-centro germinal que colonizaron la zona marginal en distintos órganos linfoides, vamos a tener linfoma de la zona marginal, en el ganglio, en el vaso, en el tejido linfoide de las mucosas. Podemos tener una proporción de linfoma difuso de células grandes, linfoma de linfocitos pequeños, /LLC. Y si esa transformación ocurre en células plasmáticas productoras de anticuerpos, vamos a tener el mieloma múltiple, un linfoma linfoplasmocítico, un linfoma plasmablástico. Bueno, como conclusión, las neoplasias de los linfocitos B son tumores o proliferaciones clonales que pueden desarrollarse en linfocitos inmaduros a nivel de la médula ósea o en linfocitos maduros en distintos órganos o tejidos linfoides secundarios. Y en muchos casos, esos linfomas remedan las etapas de diferenciación normal de los linfocitos B en este caso, y entonces emulan la expresión de ciertos marcadores, conservan la expresión de ciertos marcadores y se suman otros. Y esto nos permite clasificar o al menos asignar un estadio madurativo correspondiente a la célula o a la neoplasia que se desarrolla. Esa es mi última diapositiva. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Hola, doctora. Bueno, Doc, Sí, yo le escucho. ¿hay algún marcador que es solo y exclusivo así de las células B? Por ejemplo, CD45 puede ser o No sé, CD25. C45 es antígeno leucocitario común, marca eh, todas las células hematopoyéticas o derivadas de células hematopoyéticas. Marcadores
específico o asociado al linaje B son, a ver si puedo volver a mostrar, son CD20, esto que vemos acá. CD19, CD79, PAC5, CD20 que aparece más tardíamente. Estos son marcadores B. 19, 79, PAC5, CD20, CD22. Estos son asociados a B, que están presentes en todos los linfocitos B normales y en todas las neoplasias derivadas de células B. Y que se pierden en las células plasmáticas. Bueno, yo tenía otra Gracias, Doc. pregunta también. Comentó, hola doctora, antes que nada también felicitarte por tu presentación excelente como siempre. Ya no tenía acostumbrado a estas clases bien completas. Eh, Quería preguntarte sobre estos dos marcadores nuevos que citaste, ¿verdad? Sí, LMO y HAGEL, dijiste algo así, ¿no? sí, marcadores centro germinal. Ajá. ¿Esos son complementarios o son obligatorios o son según la necesidad que haya nomás o cómo es? Son complementarios, o sea que, por ejemplo, generalmente, para definir que que un linfoma de linfocitos maduros, un linfoma B es de centro germinal, se requiere la expresión de dos marcadores de centro germinal. Lo que usamos más frecuentemente es CD10 y BCL6. Ujú. Generalmente no es necesario. Bueno, si por algún motivo es OCD10 o BCL6 negativo, que puede ocurrir en los linfomas foliculares de alto grado, se puede recurrir, o sea, se puede buscar otros marcadores adicionales. Generalmente no son necesarios, son, como dijiste, doctor, complementarios, más bien complementarios, pero nos ayudan a confirmar o a definir que es de origen en centro germinal para el linfoma folicular. En el caso del linfoma difuso de células grandes, no entra dentro del algoritmo de Hounds, por ejemplo. No te sirve para asignarle un origen germinal a un linfoma difuso de células grandes. No está dentro del algoritmo. Sirve sobre todo para definir que es un linfoma folicular. Son complementarios. Ah, ya, ya. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo tengo otra entonces. Sí. Eh, bueno, fuiste emparejando más o menos las diferentes regiones de la maduración del linfocito, ¿verdad? Con la patología que le corresponde, ¿verdad? En el momento donde se ocurre la mutación maligna, ¿verdad? Sí. La transformación maligna. Eh, a ver un poco, y los marcadores que le caracterizan a cada uno, ¿verdad? En el caso de la zona marginal, siempre se dice que es por descarte, ¿verdad? O hay también algún marcador característico ahí Es un diagnóstico de exclusión. No tiene de marcadores exclusión. de manto, no tiene marcadores de LLC, no tiene marcadores de centro germinal. No Mm, sirve mucho que sea 43. Si es 43, bueno, es más tranquilo. Pero no tiene de uso corriente y de uso frecuente, no hay ningún marcador que sea específico. Esos dos marcadores que mencioné, que son el IRTA y el MNDA, se están empezando a usar. Pero ni siquiera todavía hay muchos anticuerpos comerciales desarrollados para que su uso sea más extenso, ¿verdad? O sea, actualmente no hay ningún marcador específico de uso corriente que nos defina que es de zona marginal para diagnóstico. Es bien. excluyendo todas las otras marcaciones específicas. ¿Y qué dijiste del 43? El 43 puede estar presente o sea, si se expresa, es muy útil. Ayuda y con todo lo demás negativo, eh, te ayuda te apoya el diagnóstico. Pero si es negativo, no descarta. O sea, que la negatividad no descarta, la positividad ayuda. No es Ya. específico. Ya. Y ese 43 está en el panel que hacen normalmente Sí para está. El linfoma de bajo inconveniente grado.
Sí, el inconveniente es que el linfoma del manto es 43, la LLC es de CD43. El folicular es el único que no es 43, pero el manto, la LLC son 43. Ya, No, es por eso no es específico de marginal. ya, bueno, muchas gracias. No sé si tiene alguna otra pregunta para la doctora. Hermosa clase, doctora Carmen, espectacular. O sea que por suerte esto se está grabando y vamos a poder compartir y volver a mirar, porque supongo que el doctor Salinas va a poner en la plataforma de YouTube del departamento de hemato, entonces podemos volver a mirar porque es súper interesante, está muy linda clase. Felicidades. Bueno, doctor. Bueno, yo tengo otra pregunta entonces. Sí. Me entusiasmó a mí la clase. Eh, yo había visto un esquema donde, así como vos pusiste también, ¿verdad? Cada estadio madurativo con la patología que le corresponde, ¿verdad? Y había observado que la LLC tenía dos lugares, ¿verdad? Uno antes de entrar en el centro, en el folículo y otro después de salir del folículo. Puede ser así. Sí. Y eso siempre me confundió. Si me puede explicar un poco eso, porque A ver, ¿cómo hago para proyectar otra vez mi pantalla? Yo no sé si ustedes están viendo mi pantalla. sí se ve, Se pero ve, chico. chico, bueno, a ver si puedo. Ahí abajo otra vez en presentar. A ver. ¿Acá se ve? Sí, Sí. Bueno, el, la LLC es un linfoma que se desarrolla en células B de memoria. Células B de memoria. ¿Cómo podía, en el desarrollo o en la diferenciación del linfocito B, dónde encontramos linfocitos B de memoria? Primero, el linfocito B virgen que entró al centro germinal, salió del centro germinal y tenemos acá una célula B de memoria. Esta célula de memoria, si sufre una expansión clonal, bueno, es una LLC mutada, porque pasó por el centro germinal, hizo la mutación, la hipermutación somática. La otra vía por la cual puede ocurrir es que este linfocito B virgen se expone a un antígeno y acá en este estadio desarrolla una célula B de memoria que pasa a formar parte de este pool de células B de memoria, pero sin haber entrado al centro germinal y sin diferenciarse hacia una célula B productora de anticuerpos. Entonces, esta es la LLC que se origina en células B de memoria no mutada porque no pasó por el centro germinal. Esos son los dos grupos de células, linfocitos B de memoria mutada y linfocitos B de memoria no mutada. Se transforman y hacen una LLC o linfoma de linfocitos pequeños. Por eso se ve en dos grupos, antes y después del centro germinal. ya. ¿Y eso tiene alguna implicancia, alguna diferencia en la inmunomarcación de esos dos diferentes? Tienen diferencias, a ver, al final tienen diferencia desde el punto de vista citogenético. Las mutadas tienen las alteraciones con esta frecuencia, las mutadas son estas, las no mutadas. Las, eh, las no mutadas, las que no pasaron por el centro germinal, generalmente expresan estos marcadores que son importantes desde el punto de vista pronóstico, SAP70, 38, 49D. Las no mutadas que expresan estos marcadores se considera que tienen peor pronóstico. Acá está la diferencia. Pero en el panel básico son CD20, son CD5, son CD23 y son LEF1, que es este marcador nuevo. Las diferencias están desde el punto de vista de las alteraciones genéticas y de estos marcadores que se consideran pronósticos. Todos son 20, todos son 5, todos son 23. Bueno, excelente, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé si o ya dejamos por aquí, le dejamos descansar a la doctora. Bueno.
Y entonces creo que podemos ir cerrando, doctora. Te agradezco muchísimo otra vez Bueno, doctor, de nada. tu participación excelente en la clase. ¿Eh? Bueno, doctor. Dale, hasta la próxima entonces. Chao. Gracias, Chau, Doc. chau. Chau, chau.